Mi hermana y yo siempre tuvimos una relación complicada. Nos amábamos, pero no éramos las típicas hermanas que compartían cada pensamiento o secreto. Tuvimos nuestros momentos, claro, discusiones ocasionales, generalmente por tonterías o por cómo veíamos los roles familiares. Pero, en general, realmente la amaba. Me sentía orgullosa de sus logros, la apoyaba y había estado a su lado en cada evento importante de su vida. Hasta ahora, teníamos una relación bastante buena, hasta que este problema de la boda ocurrió. He estado casada con Dan durante casi 4 años, y él encajaba perfectamente en nuestra familia. Dan es el tipo de persona que se esfuerza por agradar a las personas que amo, y eso es algo que siempre he admirado de él. Como no tenía hermanos, trataba a mi hermana como si fuera su propia hermana, y tenían una relación divertida que a veces me recordaba a 2 hermanos peleándose. Se molestaban constantemente, y él incluso estuvo ahí para ayudarla cuando lo necesitó. Hace un año, ella estaba luchando por emprender un negocio. Quería comenzar una pequeña tienda de joyería en línea, y Dan le ofreció un préstamo sin intereses para ayudarla a iniciar. Fue una cantidad generosa, y yo me sentí orgullosa de que él estuviera dispuesto a apoyarla. Por eso, cuando llegó la invitación a la boda con una nota extraña que pedía que no llevara a Dan, me sorprendió completamente. Se sintió como una bofetada, considerando lo cercanos que eran. Leí la nota al menos 5 veces, tratando de averiguar si era una broma o si había algún mensaje oculto que me había perdido. Al principio, Dan se lo tomó a la ligera y sugirió que tal vez mi hermana quería hacerle algún tipo de broma en la boda. Pero algo en ello simplemente no me parecía bien. Intenté contactarla directamente, enviándole mensajes casuales sobre la boda, pero sus respuestas eran vagas. Decía que estaba ocupada con los preparativos y que me llamaría más tarde. Como no conseguí una respuesta clara de ella, decidí llamar a mi mamá. Cuando le pregunté si sabía algo sobre que Dan no fuera invitado, ella se rió y dijo algo como: «Oh, ya sabes cómo es tu hermana, solo está siendo ella misma». Pensó que tal vez mi hermana estaba planeando algo gracioso para la recepción. Su reacción no ayudó en absoluto y solo agregó a mi confusión. Mi mamá no parecía tomarla en serio, lo que me llevó a pensar que tal vez realmente solo era una broma inofensiva. Seguía sin estar segura, pero en ese momento no podía entender por qué llevarlo causaría algún daño real. Después de todo, era una boda, debía ser una ocasión alegre, un momento para que la familia estuviera unida, no para restricciones extrañas y juegos mentales. El día de la boda, llegamos al lugar juntos. Tan pronto como entramos, noté que algunas personas nos miraban de forma extraña. Intenté ignorarlo y enfocarme en la felicidad del día. Pensé que tal vez nos estaba notando porque Dan y yo nos habíamos vestido un poco más formales de lo habitual para mostrar respeto por el gran día. Entonces vi a mi hermana. Estaba en medio de una conversación con algunas de sus damas de honor, pero tan pronto como sus ojos se posaron en Dan, su expresión cambió por completo. Su rostro pasó de neutral a una expresión de enojo sorprendente. Caminó directamente hacia nosotros, con la voz temblando de furia, y me preguntó por qué Dan estaba ahí. No trató de bajar la voz. Todos alrededor podían escuchar el tono de su enojo. El ambiente se tensó, y sentí que mi rostro se sonrojaba, avergonzada por su reacción. Intenté llevarla a un lado para hablar en privado, pero ella continuó, diciendo que él no debería estar ahí y que estaba faltándole el respeto a sus deseos. Para calmarla, le recordé que la nota me había parecido una broma e incluso mamá pensó lo mismo. Le pedí que respirara y me dijera cuál era el verdadero problema, pero no me respondía directamente. En su lugar, comenzó a gritar más fuerte, acusándome de intentar arruinar su día. Su prometido notó el alboroto y rápidamente intervino. Pensé que trataría de mediar para calmarla, pero en lugar de eso, inmediatamente tomó su lado, colocándose protectoramente a su lado y mirando a Dan con desprecio. Luego, de la nada, se adelantó y empujó a Dan bruscamente, diciéndole que se fuera de inmediato. Me sentí completamente desorientada. La situación se había salido tanto de control que no sabía cómo reaccionar. Estaba dividida entre defender a mi esposo y preservar lo poco de paz que aún podía quedar con mi familia. Pero en ese momento, las cosas habían ido demasiado lejos. Con el corazón roto, tomé la mano de Dan y salimos del lugar. Esa noche me senté en estado de incredulidad. Dan estaba callado, y aunque no lo dijo directamente, pude notar que estaba devastado. No estábamos tratando de causar una escena ni molestar a nadie. Realmente creíamos que no estábamos haciendo nada malo. Intenté llamar a mi mamá y a mi hermana esa noche, esperando aclarar las cosas y disculparme si habíamos cruzado algún límite tácito, pero nadie contestó. 2 días después, Dan me mostró una publicación que el esposo de mi hermana había hecho en redes sociales. Era una larga y amarga diatriba donde mencionaba a personas degeneradas tratando de arruinar nuestro día. Añadió que algunas personas claramente estaban obsesionadas con él y su esposa. Aunque no nos mencionó directamente, era evidente que hablaba de nosotros. Verlo escrito de esa manera, expuesto al mundo, me hizo sentir traicionada. Aquí estaba este hombre,
alguien que debería haber dado la bienvenida a la familia, acusándonos públicamente de hacer algo malicioso solo porque nos habíamos atrevido a asistir. Fue humillante y doloroso, y me dejó sintiéndome impotente. Intenté nuevamente contactar a mi hermana y mamá, con la esperanza de que, ahora que el estrés de la boda había pasado, estuvieran dispuestas a hablar. Pero mis llamadas seguían sin respuesta. Lo único que quiero saber es qué hice mal exactamente. ¿Fui una mala persona por asumir que mi esposo sería bienvenido? ¿Debería haber tomado esa nota en serio, a pesar de lo ridícula que parecía? Pensé que estaba respetándola al asistir, al estar ahí para ella en su gran día. Y, sin embargo, todo lo que hice parece haber salido mal. Confesé esto a algunos amigos cercanos, y estaban tan atónitos como yo. No podían entender por qué mi hermana y su esposo reaccionaron tan fuertemente. Entonces, una amiga sugirió algo que no había considerado, que tal vez el esposo de mi hermana estaba celoso de la relación que Dan tenía con ella o se sentía amenazado por su presencia. No tenía completo sentido para mí, pero era la única explicación que parecía lógica. Desde esa publicación, no he sabido nada de mi hermana ni de su esposo. Mi familia parece dividida, con algunos familiares contactándome para decir que lamentaban lo que pasó, pero evitando tomar partido. Es doloroso saber que mi familia ha sido arrastrada a este lío solo porque no creí que la nota de mi hermana fuera seria. Ahora me pregunto cada decisión, cada interacción, cuestionando si debería haberlo sabido mejor. Lo peor es que siento que he perdido no solo a mi hermana, sino a toda mi sensación de unidad familiar. Nunca quise causar una escena ni hacer que su gran día fuera sobre algo que no fuera su felicidad. Ahora, sin embargo, lo único que me queda son arrepentimientos y preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Actualización 1. Hola a todos. Antes que nada, muchas gracias por todos sus comentarios y apoyo. Honestamente, me sorprendió cuántos de ustedes han pasado por experiencias similares, y saber que no soy la única pasando por algo así es reconfortante. Algunas de sus historias han sido reveladoras y me han ayudado a entender mejor los eventos tan locos que han sucedido. Desafortunadamente, lo que estoy viviendo con mi familia ahora es todo lo contrario a la sanación o el entendimiento. Después de la boda, no supimos nada de nadie durante días. Fue como un extraño silencio, y comencé a creer que tal vez solo necesitaban espacio. Dan y yo pensamos que eventualmente se acercarían, pero, de repente, nuestros teléfonos comenzaron a explotar con mensajes de texto. Era como si se hubieran abierto las compuertas. Mensajes de amigos, familiares, incluso personas con las que no había hablado en años. Pero no estaban contactándome para ofrecer apoyo o comprensión. Me estaban llamando de todo, desde una destructora de hogares hasta una niña egoísta que había arruinado el día de la boda de mi hermana. Algunos de los mensajes eran tan hirientes y ridículos que al principio pensé que eran bromas, pero luego me di cuenta de que hablaban en serio. Un mensaje de una prima decía: si amaras a tu hermana, no habrías hecho algo así en su boda. Otro pariente me acusó de tratar de sabotear la boda porque estaba celosa de la felicidad de mi hermana. Aparentemente, la publicación en redes sociales del esposo de mi hermana había creado un efecto dominó. En su publicación, insinuaba que yo estaba obsesionada con su relación, lo cual hizo que la gente asumiera lo peor de mí sin siquiera preguntarme mi versión. Para empeorar las cosas, él dejó entrever que yo había ido a propósito a humillarlos llevando a Dan, aunque yo realmente creía que todo había sido un malentendido. La situación empeoró tanto que incluso la familia de Dan empezó a escuchar sobre ello. Habían sido amistosos con mi hermana y estaban conmocionados por la manera en que todo había escalado. Su madre incluso llamó a mi mamá para tratar de aclarar las cosas, pero mi mamá le respondió que yo había hecho mi cama y ahora tenía que acostarme en ella. Esas palabras, según me contó la madre de Dan, me devastaron. Mi propia madre estaba de acuerdo con esas terribles mentiras de que yo había planeado arruinar la boda de mi hermana. También comencé a notar algo extraño en los mensajes de los miembros de mi familia. Todos parecían creer la narrativa de que yo estaba obsesionada con el esposo de mi hermana. Que, de alguna manera, había estado tratando de meterme en sus vidas o tenía una agenda oculta. Sonaba completamente ridículo, pero personas que me habían conocido toda mi vida parecían creerlo. Todo esto fue muy doloroso y extraño, porque, como expliqué antes, Dan siempre había tenido una relación de hermano con mi hermana. No había nada más que eso. Sin embargo, ahora la gente lo estaba viendo como si yo hubiera usado a Dan intencionalmente para lastimarla. Mientras tanto, mi hermana seguía sin contactarme. Me estaba ignorando completamente y dejando que su nuevo esposo hablara indirectamente a través de su desagradable publicación, mientras permitía que nuestra familia me destrozara. En desesperación, intenté hablar con su mejor amiga, esperando que pudiera darme alguna idea. Su amiga me dijo que no podía decir mucho, pero mencionó que mi hermana había estado lidiando con nervios preboda y que había sido muy influenciada por la visión de su prometido sobre la dinámica familiar. Al parecer, él tenía un historial de ser posesivo e incluso había tenido problemas con algunos de sus otros amigos antes de la boda. Esa pequeña pieza de información me hizo reflexionar. ¿Y si él estaba tratando intencionalmente de aislarla de su familia,
¿Comenzando conmigo? Unos días después, mis peores sospechas se confirmaron cuando una prima, que siempre ha sido un poco problemática, me envió una captura de pantalla de otra publicación del esposo de mi hermana. Esta vez fue aún más lejos, diciendo abiertamente que estaba agradecido de finalmente estar libre de ciertos miembros tóxicos de la familia que habían tratado de controlar a su nueva esposa. Insinuó que Dan y yo éramos parte de alguna vendetta en su contra y que había tenido que defender a su esposa de nuestras payasadas. No podía creerlo. No solo estaba esparciendo estas mentiras, sino que ahora estaba haciendo parecer que teníamos un largo historial de ser tóxicos hacia mi hermana. Era horroroso y humillante. Y lo peor era que la gente se lo estaba creyendo. A estas alturas, todo esto había llegado a amigos en común que no tenían nada que ver con la familia, y estaba empezando a sentirme aislada en mi propia comunidad. Incluso frente a toda esta reacción negativa, no podía dejarlo ir. Sentía una necesidad ardiente de confrontar a mi hermana, de escuchar directamente de ella lo que pensaba de todo lo que se decía de mí. Llamé a mi hermana una última vez. No contestó, pero unas horas después recibí un mensaje de texto de ella. Era un mensaje breve que decía: cruzaste una línea de la que no puedes regresar. Espero que estés feliz con las decisiones que tomaste. Ese mensaje se sintió como el fin de nuestra relación. Estaba atónita y con el corazón roto, tratando de entender cómo las cosas se habían desmoronado tan rápido. Parte de mí quería salir en redes sociales y contar mi versión para defenderme de estas horribles acusaciones. Pero Dan me pidió que me mantuviera en silencio, recordándome que solo alimentaría el fuego. Por más que doliera, sabía que tenía razón. Si empezaba a defenderme en línea, solo parecería culpable, como si tuviera algo que ocultar. Sin embargo, no se trataba solo de mí en este punto. Dan también estaba atrapado en el medio de este desastre. Me dijo que algunos de sus amigos, quienes habían visto las publicaciones, lo habían contactado preguntándole por qué había llegado a ese nivel de bajeza al asistir. Personas que no tenían idea de la nota o del contexto ya lo estaban pintando como una figura disruptiva. Es difícil describir la mezcla de enojo, traición y tristeza que siento. Mi esposo no ha hecho más que ser amable con mi hermana, y ahora está siendo arrastrado por el lodo. Y, por más que desearía poder retroceder en el tiempo y nunca haber ido a esa boda, una parte de mí siente que esto habría pasado eventualmente. Ahora está claro que su esposo estaba decidido a aislarla, y parece que yo fui la primera en la fila para ser eliminada. De alguna manera, siento que he perdido no solo a mi hermana, sino a toda mi familia debido a un malentendido llevado al extremo. Ahora soy la destructora de hogares, el miembro tóxico de la familia, la que supuestamente está obsesionada con arruinar la felicidad de los demás. Y todo lo que hice fue presentarme para apoyar a mi hermana en su día especial. Actualización 2. Han estado ocurriendo muchas cosas que no tenía idea hasta hace poco, y después de una acalorada conversación con mi mamá, estoy empezando a ver toda la situación desde una nueva y perturbadora perspectiva. Decidí visitarla porque no podía permitir que las cosas siguieran descontrolándose sin al menos intentar hablarlo. Quería aclarar todo y entender por qué mi familia se había dejado llevar tan fácilmente por estos rumores tan hirientes. Cuando llegué, mi mamá parecía a la defensiva, repitiendo las mismas cosas que los familiares habían estado diciendo, que yo era una buscadora de atención, que había causado una escena en la boda, incluso llamándome una destructora de hogares por provocar drama en el matrimonio de mi hermana. Era la misma lista de acusaciones que me habían lanzado durante semanas. Pero entonces dijo algo que me dejó sin palabras. Debiste haber manejado las cosas mejor, especialmente considerando cómo se siente tu esposo respecto a tu hermana. Me quedé atónita. ¿De qué estaba hablando? Le pedí a mi mamá que explicara qué quería decir con los sentimientos de mi esposo hacia mi hermana. La expresión de mi mamá no cambió, y sentí como si mi corazón se hundiera. Empezó a explicarme, casi de manera casual, cómo mi hermana había estado preocupada por los sentimientos de Dan, y cómo esa preocupación había aumentado después de su compromiso. Resulta que cuando mi hermana se comprometió con Trent, le contó sobre la relación que tenía con Dan, la cual todos veíamos como un vínculo fraternal. Pero Trent, como descubrí a través de las palabras de mi mamá, lo veía de manera diferente. Él aparentemente la convenció de que Dan estaba atraído por ella y no podía ser confiable. Según Trent, mi esposo estaba enamorado de mi hermana y no quería que alguien enamorado de su novia asistiera a su boda. Cuando le pregunté a mi mamá por qué siquiera consideraría una idea tan ridícula, se encogió de hombros y me dijo que a veces las personas esconden bien sus sentimientos, insinuando que Dan había estado ocultando un amor secreto por mi hermana durante años. Era absurdo. Quise reírme, pero en lugar de eso, estaba furiosa. El vínculo de hermano-hermana que Dan y mi hermana siempre habían tenido ahora estaba siendo pintado como algo retorcido e inapropiado por los celos paranoicos de Trent. Y no era solo idea de Trent. Mi hermana, e incluso mi mamá, se habían dejado convencer por esta teoría. Estaba temblando mientras le pedía a mi mamá que me explicara cómo podía creer que Dan, quien había tratado a mi hermana con tanta amabilidad, tuviera alguna agenda oculta. Ella respondió que había visto señales que nunca había notado antes,
como las veces que le prestó dinero o como siempre estaba dispuesto a ayudarla cuando lo necesitaba. No podía creer que actos básicos de amabilidad ahora estuvieran siendo tergiversados de esa manera. Mi mamá no se detuvo ahí. Me contó que cuando mi hermana primero expresó sus preocupaciones sobre Dan, ella intentó protegerla manteniendo distancia entre ellos. Al parecer, Trent le había dicho a mi hermana que Dan estaba obsesionado con ella y que siempre sería una amenaza para su relación. Incluso había alentado a mi hermana a poner distancia entre ella y yo, diciendo que yo estaba permitiendo esta supuesta obsesión al siempre traer a Dan cerca. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si Trent hubiera estado plantando semillas de duda en la mente de mi hermana, rehaciendo su percepción de Dan y, por extensión, de mí. Había creado esta narrativa donde Dan y yo estábamos tratando de sabotear su felicidad, y estaba funcionando. Intenté razonar con mi mamá, diciéndole que nada de esto tenía sentido. Que Dan no tenía ninguna razón para estar enamorado de mi hermana y que todos habíamos sido cercanos sin problemas antes de que Trent apareciera. Pero no quiso escucharme. Insistió en que Trent ve cosas que otros no ven y que solo estaba tratando de proteger a mi hermana. Salí de su casa ese día sintiéndome más herida que nunca. No solo los celos de Trent habían fracturado mi relación con mi hermana, sino que también habían lavado el cerebro a mi propia madre. Después de eso, fui a casa y le conté todo a Dan. Estaba incrédulo. No podía entender cómo la relación de tipo fraternal que tenía con mi hermana se había convertido en esta narrativa retorcida. Recordó cada instancia en la que la había ayudado, momentos en los que pensó que solo estaba siendo un cuñado solidario, y cómo ahora esos recuerdos se sentían manchados. Estaba frustrado, tratando de procesar cómo un hombre al que apenas conocía había logrado voltear a mi familia en nuestra contra usando los celos como arma. Más tarde, envié un mensaje a mis padres, diciéndoles que podían creer lo que quisieran, pero que yo ya había explicado mi versión y la mantenía. Les dije que Dan estaba siendo acusado de algo completamente falso y que, si hubiera algo de verdad en ello, yo habría sido la primera en enfrentarlo. Ellos necesitaban entender que no estaba defendiendo a Dan solo porque es mi esposo. Nunca apoyaría algo tan incorrecto si fuera cierto. Les dije que estas acusaciones eran absurdas y profundamente hirientes, y que decía mucho de ellos que eligieran creerle a su nuevo yerno sin ninguna evidencia real, ni siquiera darme a mí o a Dan el beneficio de la duda. Una cosa es apoyar a tus hijos, pero esto, creer la historia de Trent sin pruebas y volverse contra su propia familia de esta manera, era un paso demasiado lejos. Dan y yo no teníamos tiempo ni energía para este tipo de drama absurdo, y no iba a quedarme quieta permitiendo que esta tóxica narrativa sin fundamento siguiera arrastrándonos hacia abajo. Por ahora, estamos esperando a ver si ellos recapacitan o siguen eligiendo esta falsa narrativa en lugar de nosotros. Honestamente, no tengo idea de lo que pasará después. Actualización 3. Hola a todos. Las cosas han tomado un giro sorprendente para mejor, aunque todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido. Después de enviar ese mensaje a mis padres, parece que les hizo reflexionar. Creo que finalmente empezaron a darse cuenta de lo retorcidas y fuera de lugar que eran todas estas acusaciones. Se tomaron el tiempo de contactar a algunos de nuestros familiares y hablar sobre todo lo que había ocurrido. No estoy completamente segura de lo que se dijo en esas conversaciones, pero sea lo que sea, parece que les hizo ver lo absurda e infundada que era la narrativa de Trent. Desde entonces, he recibido disculpas de varios miembros de mi familia, primos, tíos y tías. Algunos incluso expresaron su arrepentimiento por haber sacado conclusiones sin hablar conmigo primero. Por mucho que agradezca que reconozcan su error, todavía duele. No puedo evitar sentirme herida de que tantos estuvieran dispuestos a creer una historia tan ridícula. La idea de que pensaran que Dan estaba actuando de forma inapropiada con alguien que consideraba como su hermana es algo que duele profundamente. Aunque ahora están recapacitando, no puedo fingir que no me queda un sentimiento amargo. Sin embargo, todo eso quedó en un segundo plano anoche porque sucedió algo completamente inesperado. Mi hermana apareció en mi casa sin previo aviso. Parecía que había pasado por mucho. Su cabello estaba desordenado, sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y parecía que no había dormido. A pesar de todo, sigue siendo mi hermana, y verla en ese estado rompió mi corazón. Abrí la puerta y la dejé entrar, pensando que podríamos hablar y, tal vez, llegar al fondo de todo esto. Tan pronto como se sentó, empezó a llorar. Una vez que se calmó un poco, comenzó a explicarme lo que había sucedido con Trent. Me contó que habían tenido una gran discusión, una que la hizo ver las cosas desde una nueva perspectiva. Entre lágrimas, admitió que Dan no fue la primera persona a la que Trent había acusado de estar interesado en ella. Al parecer, esto había estado ocurriendo por un tiempo. Al principio, los comportamientos de Trent parecían inofensivos, tal vez incluso halagadores en una forma extraña. Dijo que todo comenzó cuando salían en público y Trent notaba a hombres supuestamente mirándola. Hacía comentarios sobre cómo otros tipos la estaban observando o mirándola de manera inapropiada. Aunque le parecía extraño, pensó que era solo él siendo protector. Con el tiempo, sin embargo, su comportamiento se intensificó.
Sus acusaciones empezaron a surgir en casi todas las situaciones, y eventualmente su enfoque cambió hacia personas de su vida, especialmente Dan. Cuando empezó a hablar de Dan, Trent sonaba extremadamente convincente. Hizo que pareciera que estaba genuinamente preocupado, como si solo estuviera cuidándola y quisiera mantenerla a salvo de cualquier situación incómoda. Lo repetía tanto que mi hermana le creyó. Por eso, cuando insistió en que Dan no debía ir a la boda, ella no lo cuestionó. Pensó que estaba haciendo lo correcto al escuchar las preocupaciones de su prometido y respetar sus deseos. Pero después de la boda, las cosas se salieron aún más de control. Trent comenzó a acusar a más personas de tener sentimientos hacia ella, y ya no eran solo comentarios ocasionales. Ahora había empezado a presionarla para que dejara su trabajo, diciendo que uno de sus compañeros varones tenía interés en ella y que no era seguro que estuviera cerca de él. En ese momento, mi hermana se dio cuenta de que esto ya no era normal. Trent estaba tratando de controlar quién era ella y quién podía estar en su vida, aislándola completamente. Ya no se trataba solo de Dan o de extraños al azar, se trataba de quitarle su independencia y cortar lazos con las personas cercanas a ella. Se sintió traicionada y manipulada, al darse cuenta finalmente de que su comportamiento protector no era más que un patrón obsesivo y controlador. Mi hermana estaba claramente destrozada y avergonzada de cómo nos había tratado. Se disculpó conmigo, y pude ver el arrepentimiento en sus ojos. También se disculpó con Dan, explicándole cómo había permitido que su confianza en Trent la convenciera de ir junto con todo lo que él decía, y que había cometido un enorme error. Por primera vez, pude ver cuánto le dolía lo que había hecho, y sabía que realmente lo lamentaba. En este momento, se está quedando con nosotros para tomarse un tiempo y decidir qué hacer a continuación. Sé que este es un momento increíblemente difícil para ella, y es doloroso verla pasar por esto. Pero al mismo tiempo, siento un profundo alivio de que finalmente la verdad haya salido a la luz. Mi esposo ya no tiene que cargar con el peso de falsas acusaciones, y mi familia puede ver el comportamiento de Trent por lo que realmente es. Lo que venga después, estoy lista para estar ahí para mi hermana. Todavía estoy procesando todo, pero estoy agradecida de que, al final, la verdad haya salido a la luz y estemos en el camino para seguir adelante. Actualización 4. Hola a todos. Sé que muchos me pidieron una actualización, y lamento haber estado en silencio. Han sido un par de meses ocupados y emocionalmente intensos, y tantas cosas han cambiado. La última vez que compartí, mi hermana había venido a mi casa, finalmente dándose cuenta de lo controlador que era Trent. Después de quedarse con nosotros un tiempo, decidió regresar con él, determinada a mantener su trabajo y no dejar que la controlara más. Sin embargo, cuando le dijo esto, Trent perdió completamente el control. La acusó de ser infiel, diciendo que si quería seguir trabajando, debía ser porque estaba interesada en otros hombres. Su reacción fue tan intensa y desequilibrada que mi hermana terminó dejándolo nuevamente y regresó a mi casa, devastada. Fue desgarrador verla pasar por todo esto, pero también pareció darle una claridad que antes no tenía. Durante la siguiente semana, hablamos mucho, y comenzó a aceptar que esa ya no era una relación en la que quería estar. Tomó la dolorosa decisión de terminar las cosas y presentar una demanda de divorcio. Como era de esperarse, Trent no lo tomó bien. Se presentó en mi casa, llorando y suplicando, prometiéndole que cambiaría y que nunca volvería a comportarse de esa manera. Fue difícil de ver, especialmente porque parecía realmente arrepentido, pero mi hermana se mantuvo firme. Se dio cuenta de que su comportamiento había cruzado demasiadas líneas y que ya no había manera de reconstruir la confianza. En resumen, mi hermana ahora está en proceso de divorciarse. Es un momento difícil para ella, pero estoy haciendo todo lo posible para estar a su lado. Dan ha mantenido cierta distancia, lo cual entiendo completamente. Todo lo que ocurrió puso una gran tensión en su relación con mi hermana, pero él sigue siendo solidario y se asegura de que tenga el apoyo que necesita. Mis padres también han dado un paso adelante. Han estado ayudándola con los asuntos legales y brindándole apoyo emocional, lo que ha marcado una gran diferencia. Además, han aprovechado la oportunidad para disculparse tanto con Dan como conmigo, especialmente con Dan, por haber creído en las acusaciones de Trent. Parece que finalmente han entendido lo absurdas que eran todas esas historias. Honestamente, ha sido un viaje intenso, pero me siento agradecida por la claridad que ha surgido de todo esto. Mi hermana está en un lugar mejor, aunque sea difícil, y mi familia, en algunos aspectos, se ha acercado más. Quiero agradecerles a todos aquí por sus palabras de aliento y apoyo. Leer sus comentarios me dio fuerzas para mantenerme firme y creer en lo que sabía que era verdad. Gracias por estar aquí durante todo este proceso.